Bienvenidos, hermanos, una vez más a estas lecciones de Expositor Bautista. Es una bendición que usted pueda acompañarnos. Llegamos hoy a la lección número 11 y hoy vamos a estar hablando acerca de proclamando la palabra de Dios. Quiero agradecerle por permitirnos llegar hasta sus hogares y el poder compartir juntos. Así que quiero invitarle a que ahí donde está usted en su casa pueda inclinar su rostro. Vamos a orar para comenzar en esta hora. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos y poder estudiar tu palabra. Es una bendición el que podamos estar juntos y que juntos podamos, Señor, ver las maravillas y las bondades que tú tienes para nosotros. Quiero pedirte que tú bendigas esta clase y que seas tú quien hable a nuestro corazón. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así como estamos, quiero invitarle a que pueda ir a su Biblia. Y como les dije, vamos a estudiar la lección número 11. Y el tema de esta lección es proclamando la palabra de Dios. Así que quiero que vaya usted a su Biblia, a Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 15. En el libro de Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 15. La Biblia dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El versículo 4 dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y con los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y se juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. El versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, ellos salieron. Bueno, hoy llegamos a la lección número 11 y hoy vamos a estar hablando acerca de proclamando la palabra de Dios. Como cada lección, recuérdese que usted puede tener su estudio personal, este método inductivo, el cual aparece ahí en sus lecciones, donde consta de 3 partes importantes: la observación, la interpretación y la aplicación. Creo que al final de la lección usted puede tener este estudio personal para usted y poder compartirlo en sus grupos pequeños o con el resto de su congregación. Pero hoy vamos a hablar acerca de esta lección que lleva como tema proclamando la palabra de Dios. Y el objetivo principal de esta lección es reconocer que la proclamación de las Escrituras es el enfoque principal del ministerio. Escuche bien esto: aún cuando el proclamar las Escrituras traiga consigo la oposición. Es lo más importante del ministerio, es el propósito de nuestra lección. Ahora yo quiero comenzar con una pregunta, y la pregunta es:
¿Cómo se determina si un ministerio es exitoso? ¿Cuál cree usted que sería, cómo usted describiría el que un ministerio fuera exitoso? Bueno, la cultura cristiana norteamericana, en el lugar donde nosotros residimos, frecuentemente responde a esa pregunta diciendo con estadísticas, con números más grandes, presupuestos más grandes, edificios más grandes, y así fácilmente ellos pueden convertirse o pueden convertir estas cosas en la insignia principal de sus ministerios. Números más grandes, presupuestos más grandes, edificios más grandes. Y aunque todo esto es importante, aunque es bueno tener números grandes, aunque es bueno tener un presupuesto grande y es bueno tener edificios grandes, aunque todo esto es importante, el ministerio de Pablo en Macedonia nos muestra que él le dio mucho más valor a números, que a presupuesto y que a iglesias o que a edificios. Él deseaba sembrar la semilla del evangelio en el corazón de todas las personas que por él pudieran ser enseñadas. Y para eso él le dio prioridad a algo. Esto es la proclamación de las escrituras. Incluso cuando esa proclamación venía acompañada de una oposición extrema, la cual estos hombres sufrieron. Bueno, déjenme contarle que el contexto de este pasaje al cual estamos estudiando muestra que Pablo y el equipo misionero que lo acompañaba a la mitad más o menos de su segundo viaje misionero, esto es en los capítulos Hechos 16 a Hechos 18, ellos emprendieron este viaje misionero en respuesta al llamamiento que el Espíritu Santo les había hecho. En Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3, dice: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes tetrarca, y Saulo. En el versículo 2 y 3 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ellos ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, si usted se da cuenta, ellos respondieron al ministerio que Dios les estaba dando. Ellos respondieron al llamado que Dios les estaba haciendo. Simplemente fue un eco del mandato de Jesús que Él mismo nos hizo a nosotros, a usted y a mí, incluyéndolos a ellos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue un eco de ese mandamiento que Cristo nos dio. Así que cerca del comienzo del segundo viaje misionero, Pablo recibió esta visión donde él vio a un hombre de Macedonia que pedía ayuda, y el equipo misionero que lo acompañaba determinaron que era el medio que Dios estaba haciendo para llamarlos y dirigirlos a ellos hacia Macedonia. Así que el ministerio de Macedonia iba a resultar difícil porque ellos rápidamente se encontraron principalmente en prisión en Filipos. Pablo más tarde escribió a los creyentes de Tesalónica que él y el equipo misionero habían sufrido y que fueron ultrajados en Filipos. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2, la Biblia dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Versículo 2 dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio, escuche bien esto, de gran oposición. Es decir, el segundo viaje misionero de Pablo fue encontrado por una gran oposición. Así que el ultraje del que el apóstol Pablo habla aquí fue grande, la oposición de la que el apóstol Pablo habla aquí fue grande, pero el método de ministrar de Pablo no cambió. Él siguió proclamando la verdad del evangelio. Él continuó, como es el tema de nuestra lección, proclamando las escrituras. Y ese fue el eje principal del ministerio de Pablo.
Esa fue la base principal del ministerio de Pablo. Así que este estudio lo vamos a dividir en dos partes. En primer lugar, vamos a ver el ministerio de Pablo en Tesalónica. Y en segundo lugar, vamos a ver el ministerio de Pablo en Berea. Ahora, déjeme comentarle que cada uno de estos dos lugares a los cuales nos vamos a enfocar tuvieron dos cosas que marcaron el ministerio. En primer lugar, vamos a hablar del ministerio del Evangelio en Tesalónica. El ministerio del Evangelio en Tesalónica. Las dos cosas que incluyeron este ministerio fue, en primer lugar, la proclamación de las Escrituras. Ellos predicaron la palabra de Dios. La Biblia dice que ellos salieron de Filipos y viajaron a lo largo de la vía Ignacio a Tesalónica. Lucas, quien fue el escritor del libro de Hechos, mencionó que el equipo pasó por Anfípolis y por Apolonia en su camino hacia Tesalónica. Evidentemente ellos no llevaron a cabo un ministerio extenso en esos lugares. La Biblia dice que ellos estuvieron allí y que pasaron por Anfípolis y por Tesalónica. Su ministerio fue corto. Eso indica que estas ciudades no tenían lo que Pablo buscaba, literalmente, una sinagoga judía. Pablo comenzó su ministerio en Tesalónica asistiendo a una sinagoga judía. El versículo 2 dice, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. La Biblia dice que él acostumbraba a hacer esto. Y esta es una palabra que indica el método típico del ministerio del apóstol Pablo. Siempre que fue posible, él comenzaba su ministerio en una sinagoga. Mientras él asistía a esta sinagoga, aprovechaba la oportunidad de enseñar, y lo cual hizo, dice la Biblia, durante 3 días de reposo, durante 3 sábados. Esto no significa que Pablo limitaba su enseñanza a los sábados, simplemente puede referirse a un periodo de tiempo. Es decir, Pablo estuvo con ellos durante 3 semanas consecutivas enseñando las Escrituras. Pablo basó su mensaje en las Escrituras, y esto es una palabra que se refiere al Antiguo Testamento. Pablo comprendió la verdad de la que la palabra de Dios nos habla, cambiando vidas. No era una filosofía, no eran opiniones humanas. Y hay 3 palabras que este pasaje nos muestra. La Biblia dice que él discutió, declarando y exponiendo. Él acostumbraba a hacer esto. Pero estas 3 palabras nos muestran lo que él hizo. Él discutió, él declarando y exponiendo. Discutió, declarando y exponiendo. Bueno, veamos la primera. La Biblia dice que él discutió con ellos. Y esto significa instruir o argumentar. Y la idea que nos da esta palabra es la idea de presentar un argumento, y escuche bien, luego respaldarlo con pruebas. Es decir, él no simplemente hablaba por hablar, él hablaba porque tenía las pruebas en su propia mano. Y déjeme decirle que su propio testimonio era una prueba de la verdad de las Escrituras. Él hacía un argumento y Pablo abrió las Escrituras para explicar lo que estaba pasando allí. Ahora vean la segunda palabra que nos menciona ahí. Él dice que él estaba declarando. Y esto puede traducirse como abriendo el entendimiento de ellos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículo 34, se nos habla de que Jesús abría los oídos del sordo. Dice la Biblia, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, éfata, es decir, sé abierto. Pero también se usó para mostrar cómo Jesús abrió las mentes para que ellos comprendieran las verdades del Evangelio en Lucas capítulo 24, versículo 32. La Biblia dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, es Cristo abriendo, declarando las Escrituras. Más adelante en el versículo 45 de ese mismo pasaje dice, entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Bueno, la Biblia nos habla de que Él discutió, la Biblia nos habla de que Él declaró, pero en tercer lugar, la Biblia nos habla de que Él expuso
exponiendo, dice la Biblia. Y esta palabra tiene a ese incidente que ocurre en nuestras vidas cuando Dios expone en nosotros la verdad del Evangelio. Significa que poner algo ante alguien significa poner algo delante de alguien. Así como cuando el carcelero puso comida delante de Pablo y Silas en el capítulo anterior. Es un sentido figurado que nos muestra el poner las pruebas ante alguien. Es decir, cada vez que Pablo exponía las escrituras, él lo hacía de una manera verídica. Él tenía las evidencias. Y el argumento que Pablo se refería eran las necesidades del sufrimiento que ellos tenían. El sufrimiento y la resurrección que Jesús había tenido. En el capítulo 17, versículo 3 nos habla de eso. Pablo enseñó a estos oyentes judíos acerca del Mesías. Él dice que este Mesías iba a ser el Cristo, el que había de venir. Los judíos esperaban a un Mesías, pero ellos esperaban a un Mesías conquistador, a un Mesías que viniera a reinar, que los liberara de la opresión en la cual ellos se encontraban bajo el yugo de la esclavitud romana. Ellos no esperaban a un Mesías que sufriera, ni mucho menos a un Mesías que muriera en una cruz como un vil pecador. Bueno, esta verdad era difícil de entender incluso por los mismos discípulos. Pablo también argumenta de que Jesús era ese Mesías sufriente, resucitado. Así que al escuchar el mensaje de Pablo, algunos judíos, dice la Biblia en el versículo 4, creyeron. Un gran número de griegos piadosos, es decir, temerosos de Dios, y muchas mujeres, versículo 4, dice, creyeron al Evangelio. Lucas parece indicar que el mayor grupo de creyentes provenía específicamente de los gentiles, ya que estaban en una sinagoga. Algunos de ellos, dice, evidentemente se refería a los judíos, no pocas, dice, refiriéndose al grupo de las mujeres. Así que la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, escrita solo unos pocos meses después de este evento, también indica que este segmento más grande de la iglesia que había en ese lugar era gentil. En primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y más adelante, en el capítulo 2, versículo 14, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Así que esta es la proclamación de la palabra de Dios, el ministerio de Tesalónica, pero ahora vemos un segundo punto que nos habla acerca de la oposición que ellos encontraron. Ellos predicaron el evangelio, ellos proclamaron las escrituras, pero en segundo lugar, ellos tuvieron oposición al mismo evangelio. En contraste con los creyentes, Lucas presentó un segmento de judíos, dice la Biblia en el versículo 5, que no creían. Esta gente eran judíos que no creían. Ellos escucharon el mensaje al igual que los otros judíos, pero se negaron a aceptar las declaraciones del apóstol Pablo. En su lugar, dice la Biblia en el versículo 5, que tuvieron celos. Y esto indica la envidia motivada por sus acciones. Para silenciar a los misioneros, estos judíos encontraron, dice la Biblia, algunos ociosos, algunas personas descritas por Lucas como hombres malvados que instigaban y causaban problemas. Pronto la ciudad se volvió en confusión y en caos por estos hombres que quisieron hacer todo esto un gran alarde. Al no encontrar a los misioneros, la Biblia dice que ellos atacaron a un hombre llamado Jasón. Era un creyente que estaba donde se habían alojado Pablo y su equipo de misioneros. La ira de los judíos arremetió contra este hombre llamado Jasón y los otros creyentes que estaban con él. En el versículo
6 nos habla que ellos estaban allí y se presentaron como hombres ociosos, llenos de celos. El versículo 6 dice que como no hallaron a los misioneros, ellos arremetieron contra Jasón y contra algunos de los hermanos que estaban allí. Presentaron a estos creyentes ante las autoridades de la ciudad, pero dirigieron sus cargos principalmente a los misioneros, a Pablo y a su equipo. Afirmaron que Pablo y Silas trastornaran al mundo entero. Una frase que indicaba acusándolos de alterar específicamente la estabilidad de la religión judía a la cual ellos pertenecían. Los judíos, hermanos, pudieron haber fabricado todo esto simplemente como una treta para poder agarrar a estos hombres y meterlos a la cárcel. Se referían a ellos como incidentes, personas que hacían daño. Los instigadores, llamados como hombres ociosos, decían que estos hombres estaban estaban en contra de los decretos del César, dice el versículo 7. Ellos trastornaban al mundo, ellos estaban en contra de los decretos del César. Estos eran decretos emitidos por los emperadores romanos. Literalmente estaban diciendo, estos hombres son unos revoltosos que vienen únicamente a quitarnos la paz. Bueno, recuérdense que la información que estos hombres estaban dando era falsa. Los emperadores romanos permitieron que los judíos tuvieran esa libertad de culto, pero sin causar disturbios. Ellos estaban causando disturbios y estaban acusando a Pablo y a su equipo misionero. Así que el emperador romano durante el tiempo del ministerio de Pablo en Tesalónica fue un hombre llamado Claudio. Él había expulsado a los judíos de Roma debido a los disturbios que estos estaban haciendo, a los que se hace referencia en Hechos capítulo 18, versículo 2. La reacción de estas acusaciones logró que los agitadores judíos deseaban estos cargos que ocuparon a estos ciudadanos, que los señalaron como alborotadores, y las autoridades tenían que tener de ellos que poner la mano dura que ellos necesitaban. Así que debido a esto, las autoridades no podían encontrar a los misioneros, y como no encontraron a los misioneros, arremetieron contra este hombre llamado Jasón. Y los otros creyentes, antes de ser librados, dice la Biblia que ellos encontraron una fianza. Y esa palabra era la garantía que se habían adjudicado para que pudieran salir de la cárcel sin causar más problemas. Bueno, encontramos esto, hermanos, en el ministerio de Tesalónica. Ellos tuvieron la proclamación de las Escrituras, pero al igual y de la misma manera, ellos encontraron una gran oposición. Muy bien, después dice la Biblia que ellos encontraron el ministerio del Evangelio en Berea. En el versículo 10 al 15 del capítulo 17 nos habla esta segunda mitad de esta lección del ministerio del Evangelio en Berea. Al igual que en Tesalónica, ellos tuvieron de la misma manera dos puntos importantes a tratar: la proclamación de las Escrituras, pero también la oposición que ellos enfrentaron. Bueno, vamos a ver la primera. Y la primera es la proclamación del Evangelio o de las Escrituras en Berea. El ministerio de Pablo en Berea fue de muchas maneras una petición de lo mismo que ocurrió en Tesalónica. Después de llegar a la ciudad, Pablo y las personas que lo acompañaban enseñaron en una sinagoga, y muchos de los oyentes respondieron favorablemente al mensaje de salvación que ellos estaban predicando. La Biblia dice que los judíos tesalonicenses pronto los siguieron y los volvieron a acusar de oposición. Así que lo obligó a este equipo a abandonar la ciudad. Pero debido al levantamiento en Tesalónica, los creyentes de ahí enviaron a Pablo y a Silas a Berea, dice el versículo 10, de noche. Ellos fueron de noche para no causar ningún disturbio ni ninguna sublevación a las autoridades y que los pudieran acusar nuevamente. Berea no hubiera sido la próxima ciudad lógica, no estaba en la carretera principal y no hubiera sido tan estratégica para el ministerio como las otras ciudades que estaban a su alrededor,
pero el hecho de que enviaron al equipo a Berea podía indicar que los creyentes de Tesalónica tenían conexiones con Berea. Es decir, los ciudadanos de Berea querían que ocurriera lo mismo que estaba ocurriendo en Tesalónica en su propia ciudad. El Señor, queridos hermanos, usa de muchas diferentes maneras para dirigir el camino de los creyentes. Pablo llega a Berea nuevamente para ministrar en las sinagogas. Lucas se refiere a los ciudadanos de Berea como más nobles que los de Tesalónica. Dice la Biblia, más nobles que los de Tesalónica. Y esta puede referirse a alguien con una mente más libre. Dice el versículo 11, ellos eran más nobles. Lucas explicó que su mente recibieron la palabra con toda su solicitud. Algunas traducciones dicen, escucharon con entusiasmo, dice la Nueva Traducción Viviente, el mensaje de salvación. Indica la buena voluntad que estos hombres tenían para aprender. La norma para estas enseñanzas eran las Escrituras. Ellos estaban predicando las Escrituras. La Biblia dice que los de Berea estaban escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. Esto indica la intensidad que ellos tenían al momento de poder estudiar la Biblia. Ellos tenían un hambre y una sed por escuchar el mensaje. Ellos escudriñaban, ellos examinaban. Era una diligencia diaria. Los judíos de Berea nos dan un ejemplo a todos los creyentes a seguir. Eran hombres que no se quedaban con nada. Ellos investigaban, escudriñaban para ver si lo que Pablo les decía era verdad. Ellos no estaban tan empapados en su tradición como para no escuchar los argumentos de las Escrituras. No. Ellos estaban evaluando todo lo que escuchaban con autoridad de las mismas Escrituras. La Biblia nos muestra una relación de causa y efecto, porque dice la Biblia que debido a su recepción del mensaje de Pablo, muchos judíos en Berea creyeron. Era el efecto que estaba produciendo. Al igual que en Tesalónica, muchos de los griegos ahí también estaban creyendo. Ellos escudriñaban las Escrituras cada día. Muchos griegos creyeron. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la oposición que ellos también tuvieron allí en el ministerio de Berea. La Biblia dice que al pasar por el ministerio de Berea comenzaron muchos resultados positivos. Mucha gente se convirtió, pero la oposición llegó pronto. Los judíos incrédulos de Tesalónica escucharon que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea. Esa fue la causa. Así que viajaron a Berea y agitaron al pueblo. Ese fue el efecto, dice la Biblia. Estos judíos incrédulos no se conformaron con expulsar a Pablo de Tesalónica. Ellos querían expulsarlo de toda la región. Pablo quizás tuvo en mente algunos de estos judíos en un pasaje afín cuando escribió a la iglesia de Tesalónica diciendo que los judíos se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. En 1 Tesalonicenses 2:15 al 16 dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a los hombres. Versículo 16 dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Estos instigadores, dice la Biblia, que alborotaban a las multitudes. Y esta frase demuestra que ellos trataban de causar confusión en la ciudad. El versículo 13 dice que ese fue su papel principal. Ellos querían alborotar, ellos querían confundir a la ciudad. Irónicamente, estos judíos hicieron en Berea exactamente lo que ellos habían acusado a los misioneros de hacer en Tesalónica. ¿Se da cuenta? Ahora, al igual que los creyentes de Tesalónica, los de Berea enviaron a Pablo a otro sitio debido a que era el líder del equipo misionero y la mayor parte de los problemas
llegarían a él. Dice el versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar. Y fue Silas y Timoteo quienes permanecieron en Berea, aparentemente para ayudar a fortalecer la iglesia, la nueva iglesia, y Pablo fue llevado a el mar. Ahora no se nombra qué clase de puerto fue. Algunos consideran que los que acompañaron a Pablo a Atenas, probablemente a la provincia de Acaya, según el versículo 15, nos da luz acerca de eso. Pero el breve ministerio de Pablo en Macedonia, es decir, Filipos, Tesalónica y Berea, nos da una evidencia grande que el ministerio del evangelio enfrenta oposición cada vez que éste predica la palabra de Dios. Déjeme decirle que esa oposición viene de diferentes maneras, viene de diferentes ataques abiertos, viene de diferentes formas. Pablo, por cierto, enfrentó todo tipo de opresión. Él fue encarcelado, él fue vapuleado, él fue señalado injustamente, él recibió la opresión de la cual estamos hablando. En otras ocasiones, los opositores fueron más sutiles. Pablo escribió hablando de los creyentes de Macedonia, y en los cuales él advirtió sobre estas formas sutiles de oposición que él mismo sufrió. En Filipenses capítulo 3, versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. 18, porque por allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son, escuche bien cómo Pablo los llama, enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. También en 1 Tesalonicenses 3, versículo 4, el apóstol escribe: porque también estando con vosotros os padecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, que no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. El ejemplo de Pablo nos muestra, hermanos, que la perseverancia a través de proclamar la palabra de Dios siempre trae oposición. Lo vemos aquí en el ministerio en Tesalónica, al igual que lo vemos en el ministerio de Berea, o probablemente usted lo está viendo en su propio ministerio. La oposición viene de diferentes lugares, la oposición viene de diferentes formas, y esta oposición viene a querer desmedir, evitar, detener el mensaje de Dios. Estos episodios en el ministerio de Pablo nos recuerdan por qué se considera a Pablo como un misionero ejemplar. Déjenme hacer alguna pregunta. ¿Cómo pudo soportar tanta oposición y nunca abandonar su mensaje central de las Escrituras? Fue un hombre impresionante. Fue un hombre que poseía los mismos recursos que hoy en día están disponibles para usted y para mí. Es la proclamación de las Escrituras. El Padre le mostró la misericordia y la gracia en su vida. Él entendía que ese Salvador había venido a morir por él y nunca lo dejó solo. Al igual que ese mismo Salvador está con usted y conmigo. El Espíritu Santo lo fortaleció diariamente a través de su palabra. Era la palabra la que mantenía a este guerrero de pie, aún en medio de la oposición. Bueno, ahora hay algunas cosas para aplicarlo y ya con esto vamos a terminar. En primer lugar, crea las verdades que usted ha escuchado. Bueno, déjenme decirle que la palabra de Dios cambia nuestras vidas. No son filosofías, no es la opinión de un hombre. Fue Cristo quien vino a sufrir y a morir y a resucitar para que usted y yo tuviéramos vida. Y en segundo lugar, siga los ejemplos. Siga los ejemplos de los hermanos de Berea, que la Biblia dice que respondían a los argumentos de las Escrituras, incluso cuando estos argumentos contradecían sus propias tradiciones. ¿Sabía usted que eso es algo muy duro de vencer en una persona? La gente hoy se aferra tanto a sus tradiciones que deja a un lado la palabra de Dios. En esta hora hemos aprendido que cuando proclamamos la palabra de Dios, casi siempre
vamos a encontrar oposición. Ahora, ¿sabe qué otro ejemplo debemos de seguir? El ejemplo de Pablo y de la gente que estuvo con él. Ellos proclamaron fielmente las Escrituras a pesar de la oposición que ellos pudieron vivir. Recuérdese, proclamando la palabra de Dios es la meta, es la evidencia principal de que un ministerio es exitoso. Aplique esto en su propio ministerio. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Ahora queremos pedirte que seas tú quien bendiga este mensaje y que nos ayudes a aplicarlo a nuestras vidas. Señor, te pido por todos los ministerios que han estado sufriendo oposiciones en sus propios lugares en los cuales están proclamando el mensaje. Guárdalos. Muéstrales que a través de este mensaje, a pesar de que podamos recibir oposición en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, tú nunca nos vas a dejar. Porque tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu palabra y gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.